ya hace 3 años que tuve la oportunidad, la última vez, de hablar corrientemente con colegas, amigos. Entonces es un poco difícil caer del cielo del avión y empezar a discutir en otro idioma. Y por eso voy a retomar un poco una variante escrita. En lo que concierne el día de hoy, es una introducción en el campo. Y una introducción que parte de la pregunta: ¿qué es este campo tan diverso y heterogéneo que se utilizan, como en uno de los artículos acumulados en el libro, la metáfora un campo proteico? ¿Cómo concebir el campo de la educación comparada? Y no quiero desarrollar una metodología fija, bien definida por todos los problemas, sino desarrollar unos criterios, un marco teórico, histórico, para analizar el campo y sus diferentes corrientes. Eso es mucho más mi intención y es una distinción importante. No se esperen entonces a salir del seminario sabiendo, bueno, es esta manera que voy a desarrollar mi propio proyecto de investigación. Es más bien un marco analítico basado bastante, no exclusivamente, pero bastante basado en la sociología del conocimiento y sociología de las ciencias. Ahora, mi primer problema es cómo acercarse a un campo, digamos, un poco desconocido. Existe un consenso más o menos general en la historia, la sociología de la ciencia, que un campo se define, cuando es más bien desarrollado, se define por sus problemas específicos. Ahora, la pregunta ¿es posible reconstruir problemas específicos de un campo de análisis, un campo de trabajos, de estudios que convencionalmente se llama educación comparada? Y en ese sentido voy a retomar un poco unas etapas destacadas del desarrollo de este campo, preguntando cuáles son los problemas específicos de una disciplina comparada. Me gusta mucho poner el énfasis sobre lo que he caracterizado en diversos capítulos, y en lo que concierne a la unidad de hoy me refiero sobre todo al capítulo 2 de este libro, Ciencia Social Comparada, Problemas Característicos y Soluciones Cambiantes. No de manera idéntica, sino en las líneas generales. Y me gusta mucho poner el énfasis sobre la emergencia de la idea lo escribí en diferentes estudios, la emergencia de un gran programa de investigación en la época que va de finales del siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XIX. En este periodo, en esta época clave,
quizás no sea correcto hablar de disciplinas o de ciencias comparativas, sino de campos emergentes de estudio comparativo. Sería más adecuada. Y voy a explicar por qué. Estos campos de estudio comparativos, entendidos como un proyecto intelectual y un programa científico de gran alcance, marcaron en esta época, finales 18, comienzos 19, marcaron un nuevo enfoque científico e incluso un non plus ultra de la modernidad, un nuevo enfoque non plus ultra de la modernidad que fue saludado enfáticamente por sus contemporáneos. Esos nuevos campos fueron resultado y al mismo tiempo componente dinamizador de un proceso histórico de reestructuración de todo el sistema científico, un proceso de reestructuración de la ciencia que la investigación o la sociología y historia reciente han caracterizado como el origen del sistema moderno de las disciplinas científicas. El origen del sistema moderno de las disciplinas científicas. Es el título de una grande tesis de doctorado definido en el campo de la sociología y que trata exactamente de este cambio dramático en el sistema científico moderno, enfatizando sobre todo la física. Con ello se constata que en este periodo crucial, que va de finales del siglo XVIII a comienzos del XIX, y en correspondencia con procesos de modernización y diferenciación en otros ámbitos, política, economía y sociedad, la ciencia, las actividades científicas heredadas de comienzo de la Edad Moderna se fue desestabilizando cada vez más y sufrió un proceso de profundas reorganizaciones. Este proceso de reestructuración se extendió a dos aspectos complementarios. Primer aspecto, ¿qué es lo que caracterizaba la ciencia, las actividades científicas premodernas? Eran más o menos entendidas, practicadas como una jerarquía. Y la noción de jerarquía es importante. Una jerarquía de formas universales de producción de conocimiento aplicadas a la totalidad de las áreas posibles del saber. Esta jerarquía se encontraba a finales del siglo XVIII en un proceso de creciente disolución. Era una jerarquía que comprendía al nivel más alto formas de conocimiento matemáticas, una construcción racional y racionalizada del mundo. Como pueden descubrir con Descartes, con Wolff, con Leibniz, con todos los grandes filósofos científicos de los siglos XVII y comienzos del siglo XVIII. Después, a un nivel intermedio, los conocimientos filosóficos. Entonces no se correspondía a una disciplina específica llamada la filosofía, sino a un tipo de conocimientos que ofrecía explicaciones, un conocimiento, digamos, causal, ¿no? Y finalmente al nivel más bajo,
un tipo de conocimientos llamados históricos. Y en ese sentido pueden encontrar también hoy en día la designación de un museo de historia de la naturaleza, historia natural. Se refiere al uso premoderno de estos conceptos, es decir, un concepto de conocimiento caracterizado por la acumulación de datos más o menos desordenada. Y entonces esos tres niveles de conocimiento, de tres formas de conocimiento, eran aplicadas a cada campo de saberes de las universidades premodernas. Y lo que se pasa a finales del siglo XVIII con fenómenos nuevos, con descubrimientos, con una masa de nuevos conocimientos debido a las exploraciones y descubrimientos, es una reestructuración. Y se emerge, en lugar de la jerarquía de tres niveles, emerge un espectro abierto, no definitivo, de disciplinas científicas que están ordenadas horizontalmente y más o menos iguales, a pesar de que dentro de cada universidad hay una jerarquía implícita. Contrariamente a las concepciones de los comienzos de la Edad Moderna, estas nuevas disciplinas se constituyeron justamente alrededor de aspectos específicos de la realidad, y con el paso de su progresiva diferenciación de perspectivas conceptuales. Y con el ejemplo de la física, ¿no?, los aspectos particulares de la realidad que iniciaron la emergencia de un campo de conocimiento teóricamente, conceptualmente estructurado, era la electricidad. Descubrimiento y intentos de analizar el fenómeno de la electricidad. Es decir, que hay un área de fenómenos, y al tratarlos se desarrollan conceptos, se desarrollan perspectivas de análisis y se desarrollan teorías, ¿sí? Y así se define este conjunto de datos empíricos, métodos especiales, teorías apropiadas a este campo particular, que forma, en el desarrollo de las disciplinas, que forma una disciplina particular. Y lo característico es entonces que los diferentes enfoques, las diferentes formas de conocimiento son recombinados en el seno de una disciplina también de forma no conocida antes. Segundo aspecto, a esta modificación de la jerarquía premoderna hacia una diferenciación temática y más adelante teórica, se le unió una revaloración de lo empírico. Si la historia de la primera edad moderna, entendida como un concepto omniabarcante de los conocimientos fácticos acumulados de una manera más bien pasiva, si esta historia fue básicamente desvalorizada en contraposición a las formas superiores del saber matemático basado en la razón o del saber filosófico centrado en las causas, la ciencia moderna se caracterizó esencialmente como una ciencia empírica.
En lugar del concepto cartesiano de una mecánica del mundo construida matemáticamente, apreció otra forma distinta de conocimiento del mundo, como tantas estudios sobre la historia del desarrollo de las ciencias lo han mostrado. Por ejemplo, hay importantes trabajos sobre los avances de la ciencia hechas por Georges Buffon, un gran naturalista francés del siglo XVIII. De ahora en adelante se trataba de recolectar, describir, clasificar determinadas parcelas de la realidad en forma detallada para descubrir las regularidades estructurales e inmanentes de estos datos a partir de su ordenamiento en tablas y del análisis de sus similitudes y diferencias. Más aún, a diferencia de la recolección de datos más bien receptiva que caracterizaba la historia premoderna, la ciencia moderna misma fue produciendo cada vez más su propia base empírica activamente, no una acumulación, recolección de datos pasiva, sino una creación activa de datos por tantas expediciones, exploraciones, ¿no? Si piensan, si tuvieron la ocasión de visitar el Museo de las Américas en Madrid, pueden ver todas las grandes expediciones del siglo XVIII mostrado en una acumulación y se comprende, ¿no? La masa de nuevos datos que requería una reestructuración de todas las actividades de conocimiento científico. Entonces, expediciones y exploraciones planificadas, las de James Cook en el siglo XVIII, de Alejandro de Humboldt, poco antes y después de 1800, y lo mencioné otro día, la expedición de Egipcio, hecha por Napoleón, con un ejército militar, por un lado, y un ejército de eruditos, de científicos, por otro lado, para, como lo hizo Alejandro de Humboldt en América Latina, para observar, medir sistemáticamente todos los aspectos de Egipcia, los aspectos geológicos, naturales, étnicos, lingüísticos, etcétera, etcétera. Eso se puede seguir en diferentes campos del conocimiento, la actividad deliberada en la observación y medición sistemáticas, bajo la forma de experimentos deliberadamente diseñados, o en el campo de las nuevas filologías, crearon activamente su base empírica por la reconstrucción de las versiones más originales de los grandes textos de la Edad Media, ¿no? Es decir, transfirieron un procedimiento, una búsqueda del texto original del campo de la teología hacia el campo de las nuevas filologías. Y también el término de seminario fue parte de este proceso de transferencia, ¿no? El término seminario que utilizamos hoy en día fue originalmente reservado a la formación de los pastores, de los pretes, y transferido a finales del siglo XVIII a la formación de filólogos, de los enseñantes en los liceos, instituciones de altos estudios secundarios, y después difundido a través de casi todas las nuevas disciplinas. Bueno, entonces dos aspectos centrales: una reestructuración del sistema de las ciencias y una
valoración desconocida antes de lo empírico. En este proceso de reorganización de la ciencia moderna se le atribuyó un rol clave a la operación metodológica y conceptual de la comparación. Pues el comparar no solamente se presentaba como una forma adecuada de ampliación de la empiria, sino también como un procesamiento conceptual. Por ejemplo, la contribución de Alejandro von Humboldt en la historia de la ciencia no consistió solamente en la descripción y medición exacta y en la presentación gráfica y estadística de las formas geológicas que él investigó tanto en Europa como en América Latina, como en Siberia más tarde. Sus logros se enraizaban con la misma intensidad en su análisis comparativo y en su clasificación sistematizadora, capaces de traducirse en redes conceptuales. Es a causa de estas aportaciones de clasificación, de análisis, que Humboldt se convirtió en uno de los pioneros más destacados de las disciplinas básicas de lo que actualmente es la geografía. Su área de trabajos era más bien la geomorfología comparada y la geografía física. Y de esa manera se volvió en un fundador de la geografía moderna en general. En conexión con estos desarrollos, el proyecto de una ciencia comparada de la lengua, del derecho, de las religiones o los mitos, ¿no? Va insieme los dos en la terminología de este tiempo, de los sistemas políticos o finalmente también de la educación. El proyecto de una ciencia comparada de todos estos campos fue un ejemplo destacado que muestra cómo se transmitió un exitoso programa metodológico de las ciencias naturales, y las ciencias naturales en esta época fueron esencialmente las ciencias biológicas, hacia las ciencias sociales y culturales en el comienzo mismo del desarrollo del sistema moderno de las actividades científicas. Las disciplinas modelo que servían de referencia en este proceso fueron la botánica, primero con Carl von Linné, el naturalista sueco, la zoología y la paleontología, pero la ciencia de referencia decisiva pues fue la anatomía comparada. Y fueron los trabajos de su representante máximo, un gran anátomo francés, Georges de Cuvier, que despertaron un interés excepcional en el público educado contemporáneo en toda la Europa, un éxito, un interés excepcional, lo que los asemeja a la obra de un científico del peso de Einstein en el siglo XX, ¿no? Pueden comparar de alguna manera el impacto, la importancia atribuida a la obra de Cuvier en el campo de la anatomía comparada con el prestigio, el peso, las influencias, el impacto general de Einstein en el siglo XX. En ese sentido, entrar en contacto con los resultados, los métodos de la anatomía comparada era parte del programa obligado de la formación científica moderna, como se puede constatar en el caso de tantos intelectuales, científicos, escritores, poetas, lingüistas de esta época. Todos, durante un año,
un cierto tiempo de una visita a París, o visita a Londres, o visita a Jena, ¿no? En diferentes... Estudiaron la anatomía comparada. Y quizás sepan que un poeta, escritor como Goethe fue al mismo tiempo al corriente de los avances científicos de su tiempo, de manera que él mismo descubrió un elemento de la anatomía humana desconocida antes, ¿no? El os intermaxilar, haciendo estudios comparados entre animales, sobre todo los gatos y los humanos, y bueno, un ejercicio y un descubrimiento consecuente de anatomía comparada. Y lo mencioné el otro día, ¿cómo se llama? El científico inglés que descubrió, al hacer estudios comparados del lenguaje y descubrió los orígenes de la lengua de India, fue primero estudiante de anatomía comparada, ¿no? Pueden ver todas estas de un modo de pensamiento de un campo de los conocimientos hacia otro. Ahora, entonces, hay algunas palabras italianas, ¿no?, que me escapan. Voy a seguir con una cita que resume bastante bien el sentido de esta énfasis sobre la anatomía comparada. ¿Por qué un anatomista tiene la anatomía comparada? Es una pregunta planteada en 1810 por un jurista alemán en su ensayo, Una mirada sobre la jurisprudencia alemana. ¿Y por qué un jurista no tiene aún una jurisprudencia comparada? La fuente más rica de todos los descubrimientos en cada ciencia experimental es la comparación y la combinación. Así como la comparación de las lenguas surge, como de la comparación de las lenguas surge la filosofía del lenguaje, es decir, la verdadera ciencia universal del lenguaje, así también de la comparación de las leyes, de las costumbres, del derecho, tanto de las naciones más emparentadas, así como de las más ajenas de todos los tiempos y países, surge la jurisprudencia universal, la ciencia de la ley a secas, la cual da una vida verdadera y vigorosa a cada uno de las formulaciones particulares del derecho, ¿no? Eso resume todo el pensamiento de una generación o dos generaciones de científicos en el campo de las ciencias sociales y humanas, y su admiración, su admiración por el método comparativo y su referencia a un ejemplo destacado, el ejemplo de la anatomía comparada. Los mismos conceptos, las mismas ideas se pueden seguir cuando uno lee los inscritos ensayos de los fundadores de la lingüística comparada e indoeuropea de este tiempo. Según el testimonio de un Franz Bopp, un erudito de esta generación, sus estudios lingüísticos en sentido amplio y concretamente su comparación de las diversas familias lingüísticas surgieron, escribió él, surgieron de su amor por ciertas lenguas y literaturas, pero siguieron un objetivo de mucho más gran alcance,
se trataba de fundamentar a través de una investigación lingüístico-filosófica una teoría lingüística científica y general. La misma idea, que se puede encontrar en otros campos también. Si uno reemplaza entonces en estas citas los términos de ciencia de la ley o teoría lingüística científica y general, o otros términos, por el término ciencias de educación, uno obtiene el argumento central de un escrito programático que fue publicado en París en 1817 bajo el título de Esquisse preliminar de l'ouvrage sur l'éducation comparée, esbozo y ideas preliminarias de una obra sobre la educación comparada. En 1817, el año pasado, aparecieron tantos números especiales de las revistas de educación comparada más conocidas, con un énfasis sobre 200 años de educación comparada, lo que no corresponde completamente a la realidad, pero es otra versión. Y en este escrito, en este ensayo, no es más que un esbozo, para decir la verdad, se encuentran también las formulaciones casi iguales que las que he citado antes. La educación, escribió Julien de Paris, la educación, como todas las otras ciencias y las artes, se compone de hechos y de observaciones, énfasis sobre lo empírico. De todas maneras, parece necesario formar para esta ciencia, como se hace para las otras ramas de nuestros conocimientos, una serie de colecciones de hechos y de observaciones ordenados en tablas analíticas que permita abordarlos y compararlos para deducir ciertos principios y reglas determinadas para que la educación o la pedagogía devenga una ciencia cuasi positiva, en lugar de estar abandonada a visiones estrechas y de poco alcance, a los caprichos y a la arbitrariedad de quienes la dirigen. Y concluye: las investigaciones sobre la anatomía comparada hicieron avanzar la ciencia de la anatomía. De la misma manera, las investigaciones de educación comparada deben proporcionar nuevos medios para perfeccionar una ciencia de la educación. La primera vez que se menciona el término de ciencia de la educación en lengua francesa y quizás en otras lenguas también. El autor de este ensayo, esbozo programático, Marc-Antoine Julien de Paris, y eso es importante para seguir más adelante los problemas que siguen de estas ideas clave. Marc-Antoine Julien de Paris era un representante de la última generación de ilustrados, colaborador por un cierto tiempo de uno de los grandes naturalistas franceses, convencido tanto de los ideales de la gran revolución francesa como de las bendiciones de la ciencia contemporánea. Consecuentemente, servía a la primera, a la revolución, como comisario de guerra, y a la segunda, a la ciencia, como publicista desprendido y ascético. Y durante toda su vida fue un libre pensador, consciente de su independencia intelectual y a la vez un reformador social comprometido. Entrando en contacto con Pestalozzi en lo que concierne a la educación de los pobres en Suiza,
estudió todos los programas desarrollados al mismo tiempo, ¿no? Es un programa de educación para al mismo tiempo resolver el problema de la pobreza, ¿no? La vinculación de reformas educativas con reformas sociales. Una ciencia comparada de la educación conforme a los ideales de la ilustración y del programa científico de tantos científicos mencionados, no podía separarse de la idea de una organización racional de los sistemas de enseñanza pública que en esta época, si bien no se encontraban en plena construcción, ya estaban diseñados en las discusiones políticas, ¿no? Quizás sepan que incluso la noción de educación nacional surgió en los años 1760-70 en Francia, después de la disolución de la orden de los jesuitas. Estamos bien situadas para recordar estas orígenes para reemplazar, para rellenar el vacío creado por la disolución de la orden del jesuitas, se necesitaba una organización de la educación pública en nombre sea del Estado, sea de la nación. Eso es la gran discusión. Pero al mismo tiempo, esta relación a los sistemas de educación pública en procesos de construcción, esa relación entre una futura ciencia de la educación y la praxis político-administrativa estaba mediada por la función de investigación comparativa en la previa cientificación del pensamiento pedagógico. Entonces, hay una tradición bastante larga en el campo de la educación comparada de referirse a Julien de Paris para legitimar el campo, pero la trascendencia del proyecto intelectual de la educación comparada solo se puede comprender en conexión con los procesos más generales de transformación ocurridos en la historia de la ciencia y de la teoría en los umbrales del siglo XIX. Las ideas clave, una hermosa expresión de Max Weber, las Wertideen, las ideas clave, subyacentes a este gran proyecto, gran programa, apuntaban nada menos que a positivizar las concepciones educativas especulativas y a metodizar la teoría pedagógica. Tendían, en otras palabras, a convertir la pedagogía en una ciencia de la educación que se independizaba como disciplina por medio de investigaciones empíricas y comparativas. Entonces, la originalidad del texto de Julien de 1817 es no solamente que fue un manifiesto para el desarrollo de la educación comparada, fue al mismo tiempo un manifiesto fundador de una ciencia de la educación que fue establecido solamente hacia finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué problemas sistemáticos surgen en este contexto? Y son esencialmente tres estos problemas que me gustaría desarrollar en cierto detalle. El primero de estos tres problemas se retoma expresiones del
de la época. Y está intitulado aquí La ampliación de la base experiencial por análisis de naciones, pueblos, continentes extranjeros y el análisis de las relaciones regulares. Se pueden entonces llamar este problema, se puede llamar problemas de metodología o problemas de teorización, o se trataba más bien de problemas de generación de un tipo de conocimiento más general, que vaya allá de la descripción de la facticidad de la educación en ciertos contextos concretos, ¿no? Siempre se trata de llegar por medio de las tablas analíticas, como se llamó en ese texto, para el análisis comparativo a un tipo de conocimiento que fuera un poco más general que la facticidad descrita en los estudios. De eso fue el problema, cómo llegar a este tipo de conocimientos un poco más generales. Por más que la idea de una cientificación por medio de la investigación comparativa fuera revolucionario, los supuestos metodológicos y epistemológicos de su cumplimiento en las ciencias sociales y humanas en formación significaban en principio un terreno nuevo para los contemporáneos. La discrepancia entre el gran programa de una cientificación general, y sus la discrepancia entre el programa de una cientificación general y sus concreciones metodológicas era particularmente notoria en este primer escrito programático de la educación comparada de 1817. La transposición de la línea de investigación de las exitosas ciencias biológicas a las ciencias humanas y sociales era todavía una transposición mecánica, una transmisión meramente mecánica en el escrito de Julian, quien había recibido su educación intelectual en el marco de la zoología y de la anatomía. Aún proyectó recolecciones de datos a nivel internacional a gran escala, no desarrolló ninguna perspectiva conceptual para una evaluación analítica de los datos a recolectar que fuera más allá del simple listado y de clasificación. Hacía abstracción de la idea que se encontraba, a pesar de todo, en muchos trabajos contemporáneos. Hizo abstracción de la idea de que el enfoque comparativo dependía de un principio organizador, como hicieron algunos, de una idea teórica, como dijeron otros, de un plan general y primigenio, como se escribió a propósito de Buffon, o de tipos morfológicos abiertos a variaciones, como fue la idea de un punto. En realidad, Julian permaneció totalmente a la sombra de Cuvier, una transposición mecánica sin teorización, sin conceptualización adecuada al campo de las ciencias sociales y humanas. Julian reducía el enfoque orgánico-funcional de Cuvier a unas clasificaciones simplemente extrínsecas, un procedimiento que aspiraba a aplicar también mecánicamente a otros campos y objetos, por ejemplo,
a la clasificación de las ciencias, ¿no? Un ensayo sobre la comparación de las ciencias, o una clasificación de las subdivisiones de todos los aspectos de la civilización humana. Entonces fue más bien un positivista entusiasmado por un furor taxonómico que un espíritu analítico. A diferencia de esto, el nivel de reflexión alcanzado en otros trabajos contemporáneos, ¿no? Finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, es tanto sorprendente. Me refiero a unos trabajos que ponían en evidencia la conexión buscada por la comparación entre lo que el autor llamaba la percepción sensorial por la observación y la descripción y el tratamiento tipológico. Esas expresiones se pueden encontrar en un breve ensayo publicado por Goethe en 1813. Es un intercambio entre grandes intelectuales de esta época, ¿no? Me referí a Alejandro de Humboldt con sus grandes expediciones a América Latina. Volvió a París en 1803 o 4. Empezó a publicar su grande obra en 20 volúmenes sobre América Latina. Y un volumen era dedicado completamente a sus descubrimientos vinculados a las relaciones de interdependencia entre la geografía y la botánica, este volumen intitulado Ideas para una fitogeografía. Y pueden encontrar, para los que quieren seguir un poco la imagen, pueden seguir con un cuadro a la página 45. Entonces, Alejandro de Humboldt dedicó este volumen, la fitografía, sobre la fitografía a Goethe, y Goethe, en su vez, trató de transferir el cuerpo de pensamiento, el cuerpo de ideas de Alejandro de Humboldt en una imagen. Y por eso es una imagen un poco romántica y artificial, que contrapone las cadenas de las montañas más altas del Nuevo Mundo, a la derecha, a las montañas más altas del Viejo Mundo, de Europa, por otro lado. Y intentan captar visualmente, percepción sensorial, captar visualmente las relaciones de dependencia de zonas de crecimiento botánico, se puede decir más general, de vida orgánica, de la localización geográfica y de la constitución morfológica y geológica. Hasta el punto de formular leyes casi, o regularidades casi bajo la forma de leyes, más un avance hacia el norte, los paralelos avancen hacia el norte, más el límite de las actividades y del crecimiento botánico sube, ¿no? Entonces, una regularidad que se puede desarrollar en una forma de conocimientos más generales. Y esto es el problema original de la transición discutido
en el fenómeno de la transferencia del conocimiento del método comparativo, reunir percepciones sensoriales y tratamiento tipológicos. Es decir, que desde las primeras versiones explorativas de su programa científico, las nuevas disciplinas comparativas se remitían a enlazar dos niveles de conocimiento de la realidad radicalmente diferentes. Por un lado, la experiencia perceptiva de la realidad, tal como lo había abordado Alejandro Rodrigo en sus descripciones ejemplares del Nuevo Mundo, y tal como se espera desde entonces, regularmente, de cada investigación transcultural con vistas a una ampliación de la base experiencial que supere el propio marco de referencia. ¿No? A este nivel, la misión fundamental de la educación comparada es la ampliación de la base experiencial más allá del marco de su propio contexto sociocultural y lingüístico. Por otro lado, a otro nivel, esta distinción afectaba a la organización conceptual de esta base experiencial con vista a formular órdenes tipológicos, formas originales, también una cita, una expresión de esta época, regularidades en forma de leyes o, más tarde, relaciones funcionales. Tal como era la intención básica de Humboldt, de Goethe en sus trabajos de ciencia natural y morfología, y tal como se espera sistemáticamente de toda subdisciplina comparativa de cualquier ciencia social, que sea la sociología de las ciencias políticas, la sociología, la rama comparativa de ciencias políticas o la rama comparativa de las ciencias de la educación. En otras palabras, la cientificación de la investigación comparada implicaba que la comparación debía asumir la función de establecer metódicamente un puente, una metáfora forjada por epistemólogos finales del siglo XX, de establecer metódicamente un puente entre la variedad de instituciones, prácticas, imaginarios definidos histórico y socialmente, y la identificación de relaciones más o menos generales o típicas. Un puente entre una empiria de distintos lugares, de diferentes civilizaciones, naciones, estados, países, y la teoría específica del campo de estudio, que sea de sociología o de educación. Un puente entre los enunciados singulares de las disciplinas ideográficas y los enunciados generales de las teorías sociales. Sin embargo, en este proceso, la investigación comparada se vio remitida a algunos presupuestos, ciertas premisas de la lógica de la investigación, las relaciones entre inducción y deducción, las relaciones de fundamentación y demostración, finalmente conceptos de causalidad. Entonces, toda una serie de presupuestos que se iban a aclarar solamente con los progresos de la propia investigación en las ciencias naturales durante el siglo XIX. Entonces, surgió un gran problema intelectual que faltaba los presupuestos indispensables
para traducir el programa en la praxis metodológica. En esta manera le correspondió a la epistemología la determinación de los principios de construcción de estos vínculos según criterios que a su vez estaban y están subordinados a los cambios históricos de la ciencia. No obstante, algunas condiciones de posibilidad de tales vínculos ya se habían perfilado también en el contexto de la Ilustración tardía. Me refiero, por ejemplo, a los artículos correspondientes de la enciclopedia, la gran enciclopedia de la Ilustración francesa, publicada hacia mediados del siglo XVIII, o la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, también publicado en 1798, la primera versión. Esos trabajos habían perseverado en la visión de que toda comparación es un pensamiento relacional y por ello una operación mental activa, orientada y dirigida según determinados criterios y puntos de vista. A partir de allí se dio un paso decisivo en la historia del pensamiento científico, a saber el relevo de un pensamiento en términos de sustancias fácticas, aisladas, dadas, hechas, a favor de un pensamiento en términos de analogías, de relaciones, de funciones, ¿no? Una manera de pensar los objetivos de estudio en relación con. Una invitación siempre a buscar las relaciones de condicionamiento, de posibilidad, etc. Es decir, surgió un relevo de un pensamiento en términos de sustancias a favor de un pensamiento en términos de analogías, relaciones o de funciones, como es característico en general de la ciencia moderna. Partiendo de esta transformación, un camino directo condujo hacia la estructuración de la comparación como método analítico de las ciencias sociales. Esta reformulación metodológica, que se concretó particularmente en la tradición durkheimiana, ¿no? De Emil Durkheim, el gran fundador, representante más destacada de la sociología francesa del siglo XIX. Esta reformación metodológica tenía en su punto de vista la distinción decisiva entre las operaciones que relacionan los respectivos objetos relevantes de la comparación como tales, un sistema federal comparado a un sistema unitario, y aquellos procedimientos metódicos que se dirigen a las relaciones existentes entre diversos aspectos o niveles de estos objetos y que relacionen estas relaciones entre sí. Así es un Estado federal porque se corresponde, es una solución a tal o tal problema, etc. Es decir, una operación analítica que siempre está destinada a relativizando los objetos dados concretamente, a historizándolos, a mirarlos en perspectiva. Y en ese sentido, el punto central para lo que concierne a las operaciones de comparación es la distinción entre operaciones de comparación simples y complejas, o formulado más precisamente, entre el establecimiento de relaciones entre hechos observables y el establecimiento de relaciones entre relaciones.
En esta misma distinción se ubica la diferencia entre comparar como operación mental, tal como se encuentra en todas las esferas de la vida cotidiana, y siempre aplicamos una operación mental, y por otro lado, comparar como método de las ciencias sociales. Solo en esta última forma y como consecuencia de la abstracción implícita en este abordaje, pudo utilizarse la comparación para investigar diferentes situaciones sociales, o nacionales, o culturales, en relación con contextos macrosociales recurrentes, con la finalidad de determinar una regularidad interpretable en términos causales o funcionales. Entonces lo que hice hasta ese momento es una exposición breve del surgimiento de un gran programa intelectual en cierta época, combinado con la reestructuración de la ciencia moderna y al mismo tiempo operando como un elemento dinamizador de esta reestructuración. Y después la identificación de uno de los problemas constituyentes desde los orígenes y de los primeros componentes para soluciones convincentes, como es la idea de la comparación de un tipo de conocimiento de relaciones y diferentes tipos de conocimiento de relaciones. Pienso que para el momento sería bueno hacer una pausa, como lo dijimos antes, y después voy a intentar desarrollar otro problema más, problemas teóricos y de explicación. Y tercero, un problema de cómo llegar a cierta relevancia pragmática o política para esposar las grandes corrientes metodológicas en el campo, pero podemos continuar mañana. Me parece más importante, si están de acuerdo, que adelantemos un poco más despacio, ¿no? Es preciso que lo digan ustedes. De todas maneras, hoy me he referido más o menos a las ideas centrales del segundo capítulo, y mañana por lo menos quisiera empezar con el análisis en más gran detalle del capítulo cuarto, ¿no? Método compartido y necesidad de externalización.